Listo. Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Tenemos el tema de enzimas, clasificación de las enzimas, qué son las enzimas, los cofactores y las coenzimas. ¿Está bien? Ahí tienen el QR en la parte izquierda para que puedan unirse el AJA Slides para que podamos interactuar en tiempo real. ¿Está bien? Me presento, mi nombre es Elizabeth Gabriela Clavo Rojas, soy de la Universidad de Piura, egresada el año pasado terminé mi internado y me estoy reincorporando un poco a poco a las clases de acá de Bizancio para poder continuar un poco con las teorías de bioquímica, ¿está bien? Entonces, vamos a hablar hoy día de las enzimas. Primero quiero saber qué entienden ustedes por enzima, qué es lo que se les viene a la cabeza cuando ustedes escuchan la palabra enzima o qué es lo que piensan que es, de qué se trata, qué es lo que han visto en biología, por ejemplo. A ver si pueden poner algunas de sus ideas para ir compartiendo con todos. Ya, proteínas, bien. ¿Qué más? ¿Qué piensan? Catalizador, ok. Catalizar, ujú. Acelerar la respuesta, muy bien. Utilizan energía, ok. Reducen energía, bien. Está muy bien, me parece muy bien. Tienen buenas ideas, bastante claras de qué es lo que relacionan una enzima, ¿no? Degradar, desintegrar, ya. Degradar es una de las funciones de las enzimas, ¿no? Las enzimas tienen múltiples funciones y con ello su clasificación, ahora lo vamos a ver. Ujú. ¿Qué más? A ver qué más se acuerdan de las enzimas. Ya. Sí, ok. Entonces tenemos ahorita ideas de que las enzimas son proteínas, pueden actuar como amortiguadores, catalizadores, pueden ayudar a degradar, descomponer, acelerar respuestas. Ajá. En la digestión, muy bien, son útiles en la digestión. Ok, ya está bien. Entonces vamos a continuar. Ya vamos a continuar con el concepto de las enzimas. Entonces, ¿qué son las enzimas? Para empezar, como todos, como han colocado sus ideas, está muy correcto, casi todas las enzimas son proteínas. ¿Está bien? La mayoría de las enzimas son proteínas, están codificadas en nuestros genes. Como ustedes saben por biología, nuestro ADN tiene información genética para la formación de proteínas principalmente. Entonces, casi la cuarta parte de nuestros genes tiene información necesaria para llegar a generar o formar todas las enzimas que son necesarias para las reacciones metabólicas que se dan en nuestro cuerpo. ¿Ya? Pero no todas las enzimas son proteínas. Hay enzimas que son, por ejemplo, ARN, que se llaman las ribosimas, que están ahí con rojito. Las ribosimas son un fragmento de ARN, ¿está bien? Es como que este es el ARN, ¿no? Donde tenemos información. ¿Pueden ver los trazos que estoy realizando? Sí, ¿no? Entonces, un fragmento del ARN tiene información como para poder realizar funciones que realizan enzimas. Por ejemplo, cortar, volver a unir, enlaces fosfodiéster, que son los enlaces que sabemos que unen las cadenas de ARN, de ADN. Y en este caso, estos fragmentos de ARN, por ejemplo, los que encontramos en los ribosomas que están en las células, que sería el ARN ribosomal, estos fragmentos de ARN tienen funciones enzimáticas, ¿no? Tienen funciones que hacen catálisis dentro de los ribosomas que no son hechas por proteínas, ¿no? Se ha descubierto, se ha visto que está hecho por los mismos ribosomas, que en ese caso sería por parte de las ribosimas, ¿ya? Pero la mayoría de las enzimas sí son proteínas. Entonces, ¿cuál es la función de las enzimas? Las enzimas catalizan, ¿ok? Catalizan la conversión de sustratos en productos. Es decir, yo voy a tener un compuesto, que es como el que tenemos acá, un momento, para poder dibujar, ya. Yo voy a tener un compuesto llamado sustrato, ¿está bien? Que digamos que es este de acá. Y como ustedes dijeron, una de las funciones de las enzimas puede ser, por ejemplo, degradar, romper enlaces, ¿ok? Entonces, no es que la enzima venga y rompa
el enlace, o sea, es su función, sino que las enzimas lo que hacen es facilitan que reacciones que usualmente se dan en el cuerpo se den de una manera más eficiente, más rápida, una manera mejor. ¿Ok? Entonces, si acá tenemos un sustrato, tenemos una molécula, un compuesto, lo que va a hacer la enzima es que el sustrato se va a unir a la enzima mediante enlaces débiles y van a generar un complejo, el llamado el complejo enzima-sustrato. Es decir, la enzima va a estar unida al sustrato por enlaces débiles y va a generar el medio adecuado, va a generar la composición geométrica adecuada para que este sustrato luego se convierta en producto. Es decir, por ejemplo, en este caso estamos viendo que se está rompiendo el sustrato, ¿no? Entonces va a haber una degradación en este caso. Esta reacción en la que estos sustratos se estarían convirtiendo en productos va a suceder de todas maneras. Es decir, un momento. Es decir, esta reacción sucedería muy aparte de que esté o no la enzima. Pero lo que hace la enzima es catalizar esta conversión, es decir, hace que esta reacción sea mucho más eficiente. ¿Ok? ¿Y cómo lo hace? Por medio de la reducción de la energía de activación. Como pueden ver en el dibujito de la izquierda, hay un gráfico, ¿ya? Lo que hacen las enzimas, ¿no? Lo que hacen las enzimas es que hacen que la energía necesaria para que unos sustratos o reactivos se conviertan en productos sea menor. O sea, usualmente si no tuviéramos enzimas, estos reactivos necesitarían llegar a esta cantidad de energía para convertirse en productos. Pero gracias a las enzimas, a la catálisis que realizan las enzimas, solo van a necesitar hasta esta cantidad de energía para convertirse en productos. Entonces, lo que hacen las enzimas es hacer más eficiente la reacción, en este caso, mejoran la... No sé, ¿se ven los trazos que estoy realizando? O sea, yo sí los veo, pero no sé si Sí los... se ven. Sí se ven, ya, gracias. Entonces, como digo, ahora solamente necesitaría hasta esta cantidad de enzima. Entonces, todo este ahorro de energía que se hace por medio de la catálisis enzimática ayuda a que las reacciones en nuestro cuerpo sean más eficientes, porque si nosotros necesitáramos grandes cantidades de energía, gran cantidad de tiempo para que un sustrato se convierta en un producto, demoraría mucho. No sería eficiente, no sería posible la vida. ¿Ok? Entonces, la sustancia sobre la cual va a actuar la enzima se va a llamar sustrato. Eso hay que acordarnos, ¿ya? Sustrato. La enzima y el sustrato se unen mediante enlaces débiles, como había mencionado, y forman el complejo enzima-sustrato, que la enzima va a ayudar a que el sustrato, por ejemplo, si es que quiere degradarse, el sustrato va a empezar va a formar enlaces más débiles o se van a ir debilitando los enlaces que mantienen unido el sustrato. Entonces, este complejo enzima-sustrato va a llegar a cierto nivel de energía, que es catalizado por la enzima, suficiente como para luego convertirse en producto. Una vez que se convierte en producto, ya no es el complejo enzima-sustrato, va a ser el complejo enzima-producto y finalmente el producto va a ser liberado de la enzima, ¿no? Acá lo vemos que se está yendo. Entonces, en realidad, como vemos, estoy haciendo trazos en azul. ¿Se ven los trazos en azul o esos no se ven? Sí, no, allá se ven. Ya. Entonces, esos productos liberados, como se dan cuenta, no se quedan pegados en la enzima, sino es que también se liberan. Tanto los sustratos como los productos ingresan a la enzima, salen de la enzima y no alteran a la enzima. ¿Ok? La enzima solamente ayuda a que esto se pueda dar. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí acerca de la función principal de la enzima? Porque esto es básicamente lo que hacen las enzimas, pero vamos a ir viendo que no solamente van a desintegrar, ¿no? Van a ayudar a unir, van a ayudar a cambiar, van a ayudar a hacer un montón de cosas que ahorita lo vamos a ver más adelante dentro de la clasificación de las enzimas, pero quiero que se haya entendido bien el concepto de lo que es catalizar, ¿ok? Básicamente hacen que una reacción que de por sí se puede dar o que de por sí se da sea más eficiente para que sea posible la vida, ¿no? Ya. Entonces, continuamos. Acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Cuando nosotros consumimos leche, por ejemplo, el compuesto químico, la molécula que ingresa a nuestro cuerpo, en este caso sería la lactosa, ¿ya? La lactosa ingresa a nuestro cuerpo y la enzima que estaríamos utilizando, que se llama la lactasa,
nos va a ayudar a degradar la lactosa en moléculas más simples, que son la glucosa y la galactosa. Esto lo van a ver cuando estemos en el capítulo de carbohidratos. En la enzima, que es la lactasa, va a formar un complejo enzima-sustrato con la lactosa y va a haber una energía de activación suficiente como para que se rompan los enlaces de la lactosa y se formen los productos, que en este caso es la glucosa y la galactosa, que es lo que se obtiene como compuestos más simples después de la destrucción de la lactosa y la enzima se libera, ¿ok? Es decir, la enzima llega, hace su función y se va como tal. O sea, es como alguien que ayuda, es como algo que ayuda, no sufre ningún tipo de alteración permanente. O sea, no porque ha ayudado deja de funcionar. Es por eso que las enzimas también hacen todo más eficiente, porque pueden ser utilizadas múltiples veces por varios compuestos, por varios sustratos. ¿Sí? Eso más o menos sería la función de las enzimas. Después, ¿por qué van a ser importantes las enzimas? Porque las enzimas van a ayudarnos a catabolizar reacciones químicas que van a hacer posible la vida, como les había mencionado. Casi todas las funciones o todas las reacciones químicas o biológicas que existen en el cuerpo son catabolizados por enzimas. Es decir, es muy difícil que ustedes vean un proceso químico y ahora lo van a ver a lo largo del curso en carbohidratos, en lípidos, en proteínas, en ácidos nucleicos, que todas las reacciones que ven van a ver que la mayoría están catalizadas por enzimas, ¿ya? Participan en la descomposición de nutrientes, van a ver que las reacciones que se utilizan, por ejemplo, para la degradación de glucosa y a la formación de ATP, para tener energía, para función neuronal, para motilidad celular, etcétera. Para todas esas funciones se necesita energía y para hacer esa descomposición de glucosa en energía se necesitan enzimas, descomposición de nutrientes. Pero también ayudan a formar. Las enzimas también van a ayudar a la formación de enlaces y con esto el ensamblaje de proteínas, formación de ADN, de ahí a cosas más grandes, ¿no? Membranas, células y hasta tejidos. Todo eso también es catalizado, perdón, por enzimas. Y gracias a la descomposición de nutrientes, etcétera, posibilitan el aprovechamiento de energía por parte del cuerpo. Sin las enzimas o sin una función enzimática adecuada, nosotros no sería posible la vida o estaríamos enfermos. Es por eso que la cantidad o el nivel de actividad que tenga una enzima en el cuerpo determina ciertas condiciones patológicas. Hay algunas enfermedades en las que las enzimas, por genética o por enfermedades congénitas, no funcionan de manera adecuada y eso desencadena enfermedades o desencadena condiciones patológicas también. ¿Ok? Es muy importante también que la función enzimática no solamente que esté la enzima, sino que funcione de manera adecuada también. Y también las enzimas tienen funciones fuera del cuerpo humano. Como mencionaron ahí en la lluvia de ideas, mencionaron digestión. Eso es importante porque, por ejemplo, las personas que son intolerantes a la lactosa no pueden digerir, no pueden hacer la función que vimos hace rato, ¿no? No pueden degradar la lactosa en galactosa y glucosa. Entonces, ellos consumen enzimas en cápsulas para poder degradarlas y poder consumir lactosa. O sea, para poder consumir productos que tengan lácteos, lo que hacen es consumen estas enzimas, que sería la lactasa, para no tener ese malestar, ¿no? Cuando la lactosa pasa por el intestino y genera envalenamiento, gases, diarrea, etcétera. ¿Qué más? Hay otras enzimas que funcionan en el cuerpo, por ejemplo, para la formación de quesos, el queso que se come se utiliza una enzima que se llama la renina. Para los detergentes, para lavar ropa, se utilizan proteasas y amilasas que ayudan a romper los enlaces de grasa o los enlaces que generan la suciedad y las manchas en el cuerpo, en la ropa. Y también hay otras enzimas que ayudan farmacológicamente, hay enzimas que ayudan a la determinación en laboratorio, por ejemplo, cuando ustedes se sacan sangre y para ver cuánta glucosa tienen en sangre, cuántos lípidos tienen en sangre, a veces también utilizan enzimas como reactivos para poder detectar y generar esos valores que al final te dan en el laboratorio. Entonces las enzimas funcionan tanto dentro de nuestro cuerpo como que se han industrializado y son útiles también en el mundo externo, ¿no? Pues por eso son muy importantes. Ahora, ¿cuáles son las características de las enzimas? Las enzimas no se consumen ni se alteran permanentemente. Esto a que... ay, ¿se ve bien? Creo que no. Mm.
Las enzimas no se consumen ni se alteran permanentemente. ¿Esto a qué se refiere? Acá podemos ver, por ejemplo, cómo el sustrato se está uniendo a una enzima, se unen y luego se liberan los productos, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué significa? Que la enzima se mantiene en su estado inicial. La enzima no va a cambiar, la enzima no se va a alterar, no se va a romper, no se va a degradar. La enzima se puede reutilizar en varias reacciones, ¿ya? Puede sufrir algún tipo de alteración transitoria, o sea, la enzima puede cambiar. De repente acá tenía unido un hidrógeno y cuando se unió al sustrato, ese hidrógeno se convirtió en un OH, pero luego cuando liberó los productos se convirtió en un hidrógeno nuevamente. Es decir, esta alteración que se produce cuando se une con el sustrato y se forma el complejo enzima-sustrato, puede haber una alteración em, transitoria, pero eso no significa que va a estar siempre así la enzima. La enzima va a volver a su estado basal, ¿ya? ¿Qué más? Las enzimas son eficientes y son selectivas. ¿A qué se refiere con que son eficientes? Como ya hemos visto, las enzimas pueden, pueden utilizarse en varias reacciones, eso es eficiencia. Las enzimas reducen la energía de activación necesaria para que se den reacciones. Es decir, si tú necesitabas mil, 1000 kilocalorías, 1000 joules para generar un tipo de reacción, las enzimas reducen esa cantidad de energía y hacen que la función sea más eficiente también. Ahora, las enzimas son muy selectivas, muy selectivas. Es decir, si la enzima se tiene que unir con un sustrato, se une únicamente con ese sustrato o ese tipo de sustratos. Por ejemplo, la lactosa, ¿no? La lactosa se unía con, perdón, la lactasa, que es la enzima, se unía con la lactosa. Entonces, esta lactasa no se va a unir con la sacarosa, ni la maltosa, ni otro tipo de disacáridos, solamente se va a unir con la lactosa. Entonces, eso hace que las enzimas sean muy selectivas. ¿Por qué? Porque las enzimas van a realizar un tipo de reacción y para ese tipo de reacción van a usar un tipo de sustrato. Entonces, no van a funcionar para otras reacciones ni para otros tipos de sustrato. En ese sentido, son muy selectivas. Son tan selectivas que hasta cuando reconocen cuando su sustrato no tiene su conformación geométrica adecuada. Por ejemplo, hay sustratos que son quirales. No sé si les han hablado en biología de la quiralidad o en química de la quiralidad, pero la quiralidad es un sustrato es quiral cuando tiene un átomo de carbono. En este caso pueden ver acá que este negrito del centro es el carbono, que está unido a cuatro moléculas diferentes, a cuatro átomos diferentes y en este caso tienen una constitución que puede verse en espejo, ¿no? Por ejemplo, pueden ver este de acá y pueden ver este de acá. Están unidos a un radical, a un COH, a un NH2O y a un H, ¿ya? Están unidos a cuatro puntos. Los cuatro enlaces son diferentes cosas. Y si ustedes lo ven de una manera, es como si fuera una mano derecha y la otra fuera una mano izquierda. Son especulares, es decir, en espejo son la misma molécula, pero son quirales, es decir, tienen una composición, tienen una distribución diferente, es una mano derecha y una mano izquierda. Entonces, si tú tienes una enzima que se une, que actúa, digamos, como un guante, la enzima es el guante, digamos, tú vas a calzar el guante en la mano izquierda. El guante de la mano izquierda, si es un guante bien configurado, no lo puedes calzar en la mano derecha, no lo va a reconocer. Más o menos así funcionan las enzimas que son quirales, las enzimas que reconocen el compuesto quiral y van a decir, no, esta es una mano izquierda, esta es una mano derecha, entonces no voy a funcionar de la misma manera para ambos, no voy a funcionar para uno y solamente voy a funcionar para el que es, ¿no? Así de selectivas pueden ser las enzimas. Y eso es bueno porque incluso hay enzimas que realizan la misma función, por ejemplo. Descomponer proteínas, las proteasas. Hay muchos tipos de proteasas. Entonces, hay proteasas en intestino, hay proteasas liberadas por páncreas, hay proteasas en estómago, hay proteasas en muchos lados, pero no todas van a funcionar con los mismos sustratos, con las mismas proteínas, no todas van a funcionar al mismo nivel de pH del medio, no todas van a funcionar a la misma temperatura, etcétera. Entonces, por ejemplo, el pH del estómago, ustedes saben que no es el mismo que el pH del intestino. Entonces, por eso existen diferentes enzimas que tienen esa selectividad, ¿no? Actúan con un sustrato,
a un nivel de pH, a un nivel de temperatura, em, en un momento específico, con un compuesto específico y son así de selectivas. ¿Ok? Eso también lo hace más eficiente el proceso. Ahora, hablemos de la nomenclatura. Las enzimas antes eran nombradas o tradicionalmente eran nombradas con respecto a la reacción que realizaban. Es decir, si tú rompías una proteína, eras una proteasa. Si tú agarrabas una molécula y la transformabas en otra, cambiando de posición un compuesto, eras una isomerasa, porque es de isomerización. Si tú quitabas un hidrógeno, eras una deshidrogenasa. Entonces, sí, es como que eran nombradas de acuerdo a lo que hacían. Y eso se ha mantenido en algunos casos, algunas enzimas que se llaman, por ejemplo, alcohol deshidrogenasa. Es una enzima que al alcohol le retira hidrógenos, ¿no? Fácil. Se nombran de acuerdo a la función que realizan. Pero también existe una nomenclatura que es de la Unión Internacional de Bioquímica, que les ha otorgado un tipo de codificación a las enzimas de modo que sea más específico reconocerlas. Es decir, les ha dado como que un código a las enzimas y cada enzima tiene su propio código en el que especifica qué cosa es la enzima. Vamos a ver. Ahí ya, esa es una pregunta. Ya. Vamos a ver lo de la nomenclatura, pero primero vamos a eliminar esto. Ya, ya borré los dibujos. Vamos a ver una pregunta de esta primera parte de lo que hemos estado viendo, de las características de las enzimas y de la definición. ¿Ya? ¿Cómo se quita el sonido? No me gusta el sonido, pero ya. Vamos con la pregunta, ¿sí? Ingresen en el QR que está en la parte de la izquierda para que puedan ingresar a la pregunta. Me avisan, pero ya para darle play. Ahí ya está todo. Sí, ya, mejor sin música. Ya. Vamos, ingresen, chicos, para que puedan ver la pregunta y vayamos resolviéndolo juntos. Ya, vamos a darle play a la pregunta. Oh, vaya, están uniéndose más ya. Vamos, chicos, traten de unirse todos los que quieran para que puedan ir respondiendo. Vamos a esperar un ratito más, que veo que están que se unen todavía. ¿Qué tal les parece que está yendo la clase? ¿Está yendo muy rápido? ¿Está muy lento? ¿Está bien la velocidad? Porque a veces, si me dan cuerda, yo puedo continuar, continuar, continuar. Si quieren que vaya más lento, me avisan. Si quieren que repita también, avísenme por el chat. Creo que sí me puede aparecer el mensaje. Vale, vale. Ya, vamos a darle a la pregunta. Ya, ya. Tienen 30 segundos para que puedan responder y luego vamos a hacer un pequeño feedback. Muy bien, ya.
La mayoría ha respondido la respuesta de manera correcta. Qué bueno, significa que se está entendiendo. Ya, entonces sí, pues, ¿no? Con respecto a las enzimas, señale lo correcto. ¿Las enzimas son selectivas respecto a su sustrato? Sí, ¿no? Habíamos mencionado que las enzimas son muy selectivas con respecto al tipo de sustrato que hacen, al tipo de reacción que realizan, al ambiente, etcétera. La segunda opción era que se destruyen después de la catálisis. No, las enzimas no cambian su conformación, no se alteran, se pueden reciclar, pueden utilizarse para varios sustratos. ¿Aumentan la energía de activación? No, más bien las enzimas reducen la energía de activación. Recordemos que la energía de activación es la energía necesaria para alcanzar un nivel en el que la enzima se convierte de sustrato a producto, ¿ok? Es decir, si la enzima, si esta es la energía, ¿ya? Usualmente los reactivos están acá, digamos, reactivos. Entonces tienen que alcanzar un nivel de enzima necesario para que se conviertan en productos, ¿no? Digamos, este era el sustrato y se conviertan en productos. Y luego ya la energía va bajando, va bajando, va bajando hasta que ya se sueltan los productos, ¿no? De la enzima. Lo que hace la enzima es que si usualmente se requiere esa cantidad de energía, la enzima la baja para que se requiera esta cantidad de energía. Y entonces ya se requiere menor energía para la activación y para la formación de los productos. Y eso hace más eficiente la reacción, ¿ya? Entonces no aumenta la energía de la activación, sino más bien la disminuye. ¿Y disminuye la velocidad de reacción? No, más bien aumenta la velocidad de la reacción porque al hacer más eficiente el proceso, al necesitar menos energía, al facilitar el acercamiento de los sustratos, el mejorar el ambiente en el que va a suceder la reacción, hace que sea más rápida también y eso lo hace más compatible con la vida. Entonces, bien, vamos a continuar con la presentación. Vamos a hablar un poco de la especificidad enzimática, de la que más o menos ya le había ido adelantando, porque es muy importante que, que se entienda o que sepa acerca de que las enzimas son muy específicas, ¿ok? Ya. La reacción que va a realizar una enzima va a estar determinada por los aminoácidos que estén en el sitio catalítico o en el sitio activo, en el centro catalítico, tiene varios nombres de la enzima. ¿Qué es el centro catalítico o el sitio activo de la enzima? Digamos que la enzima es esta, ¿ya? Digamos que la enzima es esta. Es una enzima, es una proteína, ¿ya? La proteína va a tener un sitio, digamos que es este de acá, donde se van a unir los sustratos o el sustrato, dependiendo de cuántos sean, ¿ya? Y luego se va a dar en este pequeño espacio se va a dar la reacción catalítica catalizada por la enzima y luego se van a liberar los productos. Entonces, ese pequeño sitio que había mencionado de acá se llama el sitio catalítico o el sitio activo, el centro catalítico, es lo mismo. Entonces, la acción que va a realizar la enzima va a depender de qué aminoácidos se encuentren en ese sitio. ¿Ok? Entonces, van a haber aminoácidos de dos tipos que ayuden, los aminoácidos de fijación y los aminoácidos catalizadores. Los aminoácidos de fijación van a ser aminoácidos que van a estar ahí y van a recepcionar el sustrato y lo van a fijar a la enzima mediante enlaces débiles principalmente, como ya habíamos dicho, para que puedan soltarse después y no cambiar conformacionalmente la enzima, van a fijar el sustrato y lo van a mantener ahí para que la enzima, mediante los aminoácidos catalizadores, que son el otro tipo de aminoácidos, realicen su función. Entonces, los aminoácidos de fijación llegan y fijan a la enzima. Luego actúan los aminoácidos catalizadores y efectivizan lo que es la ruptura de enlaces o mediante su presencia ahí favorecen el mantener un pH en este microambiente que va a estar acá para que se debiliten los enlaces del sustrato o se formen otros enlaces. También pueden ser aminoácidos que que faciliten el transporte de electrones, como vamos a ver en las enzimas que son oxidorreductasas el transporte de electrones, etcétera. Entonces van a tener muchas funciones dependiendo de qué tipo de reacción haga la enzima, pero esos van a ser los aminoácidos catalizadores. Entonces, ese sitio catalítico es una proporción pequeña de la proteína en toda su estructura tridimensional, ¿no? Como ustedes saben, está acá, por ejemplo, en esta figura, vemos la proteína. La proteína, ustedes por biología saben que la esquematizan de manera 3D
como alfa hélice, como una conformación plegada también puede ser, etcétera. Entonces, acá podemos ver, digamos, que están representando en verde a la proteína, que sería la enzima. Pero dentro de su conformación, se saben que las proteínas, las cadenas polipeptídicas, están formadas por aminoácidos, que es su forma más básica de la proteína. Entonces, acá estamos viendo los aminoácidos, ¿no? En celeste, estamos viendo los aminoácidos. Algunos de esos aminoácidos van a ser de fijación y otros aminoácidos van a ser los catalizadores. Y eso negrito chiquito es el sustrato. Así de pequeñito se ve el sustrato con respecto a la enzima, porque la enzima a veces es una proteína grande, conformada por varias cadenas, etcétera. Y muchas veces el sustrato es algo pequeño. Por ejemplo, el etanol, ¿ya? El alcohol. Cuando el alcohol ingresa a nuestro cuerpo, el alcohol tiene que ser metabolizado. Entonces, el alcohol pasa por enzimas para ir cambiando su conformación. Por ejemplo, la alcohol deshidrogenasa es una enzima por la cual pasa el etanol para poder desintegrarse. Y esta es una enzima, es una proteína grande. Y el etanol es una molécula pequeña. Entonces, cuando ingresa, así de chiquito se puede ver el sustrato. Entonces ingresa, se fija el sitio catalítico por los aminoácidos de fijación y luego los aminoácidos catalizadores hacen la fusión correspondiente. En este caso sería la deshidrogenación, en el caso del alcohol deshidrogenasa, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. Acá abajito vemos también otro esquema donde vemos una enzima y en ese pequeño espacio, en esa pequeña boquita, es un sitio catalítico donde vemos cómo ingresa el sustrato que es chiquito. Miren esa cadena pequeña y la enzima mediante sus aminoácidos. También ahí actúan las coenzimas y los cofactores. Más adelante vamos a ver qué son las coenzimas y los cofactores, pero, em, pero facilitan la reacción que se va a catalizar. ¿Ok? Ahora, la especificidad de esta enzima, la especificidad hacia su sustrato va a ser determinada por las características del sustrato, las características del ambiente. Por ejemplo, qué tan largo es el sustrato, qué tan grande. ¿Por qué es importante el tamaño? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablemos en digestión, van a haber proteínas que rompan, por ejemplo, cuando consumimos grasas, las moléculas más pequeñas a las que se van a digerir estas grasas son ácidos grasos. Pero los ácidos grasos vienen de los triglicéridos, vienen del colesterol, etcétera, y estos pueden ser de cadena larga, de cadena mediana, de cadena corta. Entonces, no va a ser la misma enzima que va a metabolizar a los de cadena corta, a los de cadena mediana, a los de cadena larga. Van a haber enzimas diferentes para diferentes tipos de tamaño de lípidos, ¿ok? Entonces, el tamaño es importante para la especificidad enzimática. La estructura, como había mencionado, los compuestos quirales, que pueden ser especulares, pero no superponibles. O sea, no superponibles, me refiero a que, por ejemplo, tú no puedes poner tu mano derecha sobre tu mano izquierda y que sean la misma. Son diferentes. Entonces, la estructura también es importante, es reconocible por la enzima. Las cargas, hay moléculas que vienen cargadas positivamente, hay otras moléculas que vienen cargadas con mayor cantidad de electrones, entonces son reconocidas también por la enzima. La polaridad, si es un compuesto polar, si es no polar, y el carácter hidrofóbico del lugar de fijación. Digamos que el lugar de fijación de por los aminoácidos justo son polares. Entonces, llega una molécula polar, no se va a poder unir o de repente es más hidrofóbico y llega una molécula hidrofílica, tampoco se va a unir. Entonces, todo eso implica la especificidad enzimática. Todas esas características tiene que cumplir el sustrato correspondiente a esa enzima para que se pueda unir y se pueda dar la reacción catalítica. ¿Ok? Ya. Entonces, continuando. Un ratito. Mm, Ya, entonces esta enzima, dentro del sitio catalítico no solamente van a estar los aminoácidos, ¿no? Como dije, también dentro pueden haber cofactores, coenzimas, grupos prostéticos, que ahorita vamos a ver qué cosas son, que también participan en esta transformación de los sustratos a los productos, ¿ya? Entonces, toda esta catálisis que se da de la reacción es mejorada por el tema de la especificidad del sitio activo de la enzima, que también genera un ambiente propicio para la transformación de sustratos a productos. Después vamos a ver un ejemplo. A ver, ya. Vamos a ver un ejemplo del modelo de cerradura y llave de Fisher. ¿Qué es este modelo? Eh, Fisher era un científico que propuso una analogía
entre las enzimas y el sustrato como un modelo de cerradura, ¿no? La cerradura era la enzima y la llave era el sustrato que ingresaba a la cerradura. Entonces, como ustedes saben, hay una llave para cada cerradura. No pueden abrir una puerta, dos llaves diferentes. Entonces, él decía esto, ¿no? Es como que la enzima es una cerradura y la llave son los sustratos que ingresan y tiene que ser específico para poder ingresar y para poder darse la misma reacción. Muy aparte de que la reacción sea la misma muchas veces, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos ejemplos de tres proteínas de que pertenecen a una misma familia de enzimas. Muchas veces dentro de una misma familia son diferentes las enzimas para diferentes sustratos. Por ejemplo, en la familia de las serinproteasas, son proteasas que tienen el grupo serina anclado, ¿no? Son una familia de enzimas que pueden ser, por ejemplo, liberadas por páncreas, por estómago, pero principalmente por páncreas, que son la quimiotripsina, la tripsina y la elastasa. Como pueden ver ahí las tres, ¿no? Quimiotripsina, tripsina y elastasa. Entonces, se llaman serinproteasas porque en su sitio catalítico, es decir, en el sitio activo, tienen el aminoácido serina activo, que es el que se va a utilizar para la catálisis. Entonces, estas enzimas lo que van a hacer es que van a romper mediante hidrólisis, o sea, utilizan agua para romper enlaces peptídicos de la proteína. Si no entienden esta parte de la hidrólisis, proteólisis, etcétera, no se preocupen porque eso lo van a ver en la parte de proteínas. Lo que pasa es que para ver en el tema de enzimas, vemos mucho de lo que es proteínas, lípidos, carbohidratos, porque ya, ok, ya. Para hablar un poco de las enzimas, tenemos que hablar también de las funciones de las proteínas, de los carbohidratos, etcétera. Entonces, se van a ver algunas cositas que de repente ahorita no les quedan muy claro porque son parte de los capítulos de proteínas, carbohidratos, ¿no? Entonces, a ver, me han dicho que si puedo repetir un poco del PPT anterior. Básicamente aquí lo que quiero que quede claro, lo que se entienda, es que las enzimas son específicas. Dentro de una enzima hay un sitio catalítico, ¿no? Esa es la enzima, digamos, y la enzima tiene una parte pequeña de la enzima que se llama el centro activo, que en este caso digamos que es esta partecita de acá. En esa partecita pequeña, que también la pueden ver en este esquema, una enzima grande tiene un espacio pequeño que solamente son estos que está pintados de celeste, que es el sitio activo. En ese sitio activo se va a dar la reacción que es catalizada por la enzima, es decir, la reacción que la enzima hace que sea más eficiente. Y este pequeñito que está adentro, que está de negrito, es el sustrato. Ese sustrato va a ingresar a la enzima y va a ser transformado en producto gracias a la reacción enzimática, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a dar esto? Sucede que dentro de este sitio activo hay aminoácidos, ¿no? Acá vemos varios aminoácidos y esos aminoácidos son de dos tipos, ¿no? Tenemos las de fijación y los catalizadores. Los de fijación son aquellos que van a ayudar a que el sustrato se mantenga fijo en la enzima para que suceda la reacción y los catalizadores son aquellos que van a permitir que suceda la reacción, ¿no? La oxidación, la reducción, la degradación, la hidrólisis, la unión, la formación de enlaces, porque pueden tener varias funciones las enzimas que ahora lo vamos a ver. Dependiendo de la función que haga la enzima, la función que van a hacer los aminoácidos catalizadores, ¿ya? Entonces, es más que todo para que se entienda que las enzimas son específicas de acuerdo al tamaño del sustrato. Si el sustrato es muy grande, ya no lo va a hacer esta enzima, lo va a hacer otra. Si es más pequeño, esta otra, y así. La estructura, dependiendo de su conformación geométrica, del sustrato, dependiendo de su polaridad, dependiendo de las cargas, dependiendo si son hidrofílicas, si son hidrofóbicas, también van a ser reconocidas. Entonces, todo eso toma en cuenta la enzima antes de captar un sustrato y ser específico para ese sustrato. ¿Ok? Eso más o menos es lo que quería que se entendiera de esta parte. Entonces, en el siguiente lo que estamos viendo más que todo es un ejemplo, ¿no? Estas son tres enzimas que son serinproteasas. En este caso son serinproteasas o serinaproteasas. Son proteasas porque van a romper proteínas, ¿ya? Van a romper enlaces de las proteínas. Es decir, si una proteína está así, ¿no? Conformada, ellos lo van a romper en dos más pequeños, ¿no? Son proteasas. Entonces,
se llaman serinproteasas porque en su sitio activo, acá en este caso, por ejemplo, están esquematizando como que esta boquita de acá es el sitio activo de cada una de las proteínas. Entonces, em, las serinproteasas tienen en su sitio activo al aminoácido serina, ¿ya? Son tres diferentes: la quimiotripsina, la tripsina y la elastasa. Y tú dirás, pero si los tres hacen lo mismo, que es romper proteínas, ¿por qué son diferentes? Porque en su parte de su sitio catalítico van a ser diferentes y así es como van a recepcionar diferentes proteínas. Por ejemplo, la quimiotripsina tiene en su sitio catalítico es más hidrofóbico, entonces fija aminoácidos aromáticos como por ejemplo la fenilalanina. Es decir, cuando venga una proteína y se quiera fijar a la quimiotripsina, a esta enzima, va a tener que tener un anillo aromático uno de sus aminoácidos va a tener que tener anillos aromáticos como por ejemplo la fenilalanina para poder fijarse. Si no lo tuviera, no se va a poder fijar. Luego, la tripsina, más bien, en su centro de fijación del sustrato tiene carga negativa, el aspartato, por ejemplo. Entonces, va a favorecer el corte en el lado carboxilo de residuos como por ejemplo la lisina. Si no tuviera este aspartato en ese sitio catalítico que favorece esa carga negativa, no podría romper ese tipo de aminoácidos. Y hay otra especificidad, por ejemplo. Y en la elastasa, por ejemplo, tiene también su sitio catalítico, cadenas de valina y de treonina, que más bien no van a permitir la fijación de ciertos sustratos y permite más bien algunas que tienen unas cadenas más pequeñas. Si tuvieran cadenas más largas de proteínas o de polipéptidos, no van a permitir que se una justo a ese sitio catalítico porque su sitio catalítico es más pequeño y es más hidrofóbico. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, la quinotripsina, la tripsina y la elastasa hacen lo mismo, los tres son serinas proteasas, pero su sitio catalítico es diferente, ¿no? Este es más hidrofóbico, este tiene más un puente salino, recibe cargas negativas, y este de acá es más hidrofóbico y es más pequeño, no va a recibir cadenas de polipeptidos largas, ¿ok? Entonces, esa diferencia que tiene su sitio catalítico va a recibir diferentes sustratos, ¿ya? Pero va a realizar la misma acción al fin y al cabo. Proteólisis, proteasas, rompen enlaces de proteínas. Pero esa diferencia que tienen en su sitio activo es lo que le da la especificidad de sustrato, ¿ya? Y a eso se refiere con Fisher con el modelo de llave y cerradura, ¿no? Es como si estas tres fueran tres diferentes cerraduras y los sustratos que van a ingresar son tres diferentes llaves, ¿ok? No puede, por ejemplo, los aminoácidos que se fijan en la tripsina no pueden fijarse en la quimiotripsina y los que se fijan en la quimiotripsina no pueden fijarse en la elastasa y así, análogamente, ¿ya? Se van a utilizar diferentes sustratos para diferentes enzimas por el tema de la especificidad. No es necesario que se aprendan qué enzima tiene qué centro activo o si es polar, si es apolar, si es fóbico, hidrofílico, porque eso es más que lo ven biólogos, químicos, que estudian mucho este tema para ver temas laboratoriales, temas de fármacos, temas de investigación. Ahí sí de repente uno ahonda más, ¿no? Lo que es importante acá que nosotros tengamos en cuenta es que hay el centro activo de las enzimas tienen mucha especificidad para diferentes tipos de sustrato y es por ello que las diferentes enzimas tienen su reacción catalítica para diferentes sustratos. ¿Ok? Entonces, luego del modelo de Fisher salió otro modelo que es el modelo de ajuste inducido de Koshland. ¿Ya? Es un modelo en el que explica que las enzimas sí sufren cambios conformacionales a medida que se unen a los sustratos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, acá hay un sustrato que se ha unido a la enzima, pero estos cambios, y entonces cuando se unió, la enzima cambió de conformación. De lo que estaba así echadita, se giró un poquito, ¿no? Se giró un poco para facilitar el rompimiento de este enlace. Entonces, son cambios dinámicos que se dan conforme se da la transformación catalítica, ¿no? Entonces, luego el enlace se rompió y estos productos finalmente van a ser liberados, ¿no? A y B se van a liberar al medio
y la enzima va a volver a ser lo que era antes. Es decir, la enzima puede sufrir cambios conformacionales, puede oxidarse, puede reducirse, puede moverse tridimensionalmente, conforme se da la transformación catalítica, o sea, conforme se transforma el sustrato en producto, la enzima también puede sufrir cierta cantidad de cambios, pero finalmente la enzima va a volver a ser lo que era antes por medio de otras reacciones, o puede ser directo, o sea, ni bien bota los productos, vuelve a lo que era antes, o a veces la enzima ayuda a que A y B se rompan, pero luego vienen C y D que quieren unirse y la enzima los ayuda a unirse y al momento de ayudarlos a unirse vuelve a ser lo que era antes. Esas son enzimas que a veces son reversibles, o sea, pueden ayudar a romper y también pueden ayudar a unir. Entonces, al momento que ayudan a romper, sufren una transformación transitoria y luego cuando ayudan a unir, vuelven a lo que eran antes, ¿no? Esas son enzimas. Van a haber muchas de ese tipo de enzimas en carbohidratos, por ejemplo, que son enzimas reversibles, que hacen una acción de lisis, pero también hacen una acción de unión. Entonces, cambian un poquito, pero luego vuelven a lo normal. Entonces, el modelo de ajuste inducido de Koshland se refiere a que las enzimas se pueden ajustar conformacionalmente mediante transformaciones a cierto tipo, a cierta forma, pero luego vuelven a lo normal dependiendo de qué reacción catalítica están haciendo. Entonces, este modelo también ha sido aceptado, ha sido demostrado que las enzimas también sufren ese tipo de transformaciones durante la reacción y luego vuelven a lo usual. ¿Ya? Ahora vamos a hablar acerca de las isoenzimas. Las isoenzimas son enzimas que realizan la misma reacción, es decir, es la misma enzima, pero difieren un poco en su estructura primaria y la composición de estas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que digamos que una enzima está compuesta por cuatro cadenas? Las cuatro cadenas son A. ¿Ya? 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 Digamos que hay una enzima que es la misma, que realiza la misma función y todo y tiene el mismo sustrato, pero ahora está conformada por B. Y luego hay otra que también es la misma, pero está conformada por B. Y así, por ese tipo de cadenas. Entonces, difieren en su estructura primaria, en su estructura molecular, en la composición de sus subunidades, pueden diferir. Entonces, las actividades de algunas enzimas y las isoenzimas tienen especificidad tisular. Entonces, esta enzima pertenece, por ejemplo, está en hígado. Esta enzima está en músculo y esta enzima está en cerebro. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso se conforman de manera diferente, pero hacen lo mismo, ¿ya? Y eso es útil porque nos ayuda a fines diagnósticos. Si nosotros captamos que la enzima que está teniendo, que se está elevando o está reduciéndose, se relaciona con una patología, podemos ver dónde está la patología, en el hígado, en el músculo o en el cerebro, dependiendo de cuál es la isoenzima que estoy captando. Por ejemplo, tenemos la lactaso deshidrogenasa. La lactaso deshidrogenasa es una enzima que puede estar en diferentes tejidos. Puede estar en hígado, puede estar en sangre, puede estar en miocardio. Entonces, dependiendo de qué enzima sea la isoenzima de estas, porque hay 5 lactatos deshidrogenasas, uno, 2, 3, 4 y 5, dependiendo de cuál sea la que se eleve, yo puedo ver dónde está el problema, dónde está la lesión. Por ejemplo, en este caso, se ha hecho la medición de las enzimas y lo usual es que tengan esta distribución, ¿no? Que las enzimas tengan esa distribución. Es un suero normal. ¿Qué pasa si vemos que se está elevando, por ejemplo, la lactato deshidrogenasa tipo 1, la lactato deshidrogenasa tipo 2? Si vemos que estas más bien están elevadas, hay una lesión a nivel de miocardio. ¿Por qué? Porque estas isoenzimas son principalmente, con esa estructura, son configuradas en miocardio. Entonces puede ser un infarto, por ejemplo. ¿Qué pasa si al revés encontramos que está elevada la lactazo deshidrogenasa tipo 1, tipo 5, por ejemplo? Entonces decimos, puede ser una hepatitis, porque se está lesionando hígado. Muchas veces las enzimas se elevan porque hay ruptura celular, ¿no? Nosotros tenemos la célula y dentro de la célula están las enzimas. Entonces, ¿qué pasa si se rompe la célula por lisis, por apoptosis, por necrosis? La enzima se escapa. Entonces, la enzima queda en el suero.
¿no? Y nosotros sabemos en laboratorio que las enzimas en suero tienen que tener cierto nivel. Si la enzima se eleva en suero es porque hay células que están muriendo y por lo tanto están liberando esas enzimas. Entonces, si vemos la elevación, nosotros decimos, ya, la lactato deshidrogenasa está elevada, pero ¿cuál lactato deshidrogenasa está elevada? Porque puede ser hígado, puede ser corazón, puede ser cualquier otra donde se formen estas enzimas. Entonces, para poder llegar al diagnóstico diferencial de qué es lo que está sucediendo dependiendo de cuál sea la enzima que esté elevada, es importante conocer la estructura primaria de estas lactatocerogenasas y saber cuál se encuentra en dónde, pues, ¿no? Entonces, existe un método laboratorial que se llama la electroforesis en gel, que básicamente corren las enzimas y dependiendo al peso molecular que tengan, dependiendo o a veces las cargas, si son más positivas, corren más, si son más negativas, corren menos, etcétera. O sea, diferentes características para hacer que las proteínas corran en gel y ellos, los laboratoristas, saben cuál es la que está más elevada. Entonces, si tuvieran esta conformación, por ejemplo, tú vas a pensar más bien que la persona está teniendo un infarto. Si tuviera más bien esta conformación, tú pensarás más que va para una hepatitis, ¿ya? Es como que una importancia de que hay puede haber la misma enzima con el mismo nombre, pero diferente isoenzima, o sea, cosa conformada estructuralmente distinta, y con esta puedes saber en qué parte del cuerpo ha sido conformada, en qué parte del cuerpo ha sido creada. Ya. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Son las 12. Ya creo que vamos a dar ¿Les parece? ¿Quieren un break, un descansito de 5 minutos o prefieren continuar así nomás? Coméntenme, podemos hacer una pausa o podemos continuar. Más o menos cuánto falta. A ver, falta como la mitad. Sí, ya. Vamos a continuar en todo caso, ¿ya? Porque falta como la mitad, no quiero que se me vaya a pasar el tiempo. Ya. Entonces, siguiente. Ya. Les había hablado acerca de cómo se nombran las enzimas, ¿no? Las enzimas, de acuerdo a, tienen tienen una manera de nomenclatura internacional, ¿ok? Entonces, cada enzima tiene un nombre único y un código, un número de código que identifica a la enzima. Identifica qué reacción va a hacer, identifica qué sustrato va a utilizar, a veces identifica hasta dónde está, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos dos enzimas, la piruvato descarboxilasa y la hexoquinasa. Su nombre de pila, por así decirlo, es su nombre tranqui, su nombre por el que se conoce mayormente es la piruvato descarboxilasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a descarboxilar al piruvato. Entonces, es fácil saber qué hace una enzima por su nombre, pero también tiene su código. En su código, si lo desglosamos, tiene que es una enzima de la clase 4, es una liasa, subclase 1, es decir, que actúa a nivel del enlace carbono-carbono, subclase, subclase 1, que es decir, que va a romper a nivel del el grupo carboxilo, y subclase 1 significa que actúa a nivel de la piruvato, entonces, del piruvato. Entonces, una piruvato es carboxilasa. Ahora, acá hay otro ejemplo, que es la hexoquinasa, ¿ya? Las quinasas generalmente añaden fosfatos, ¿ya? Entonces, en este caso es una exoquinasa porque actúa a nivel de exosas, ¿ya? Entonces, en este caso tiene otro código, 2711. 2 porque es una transferasa. Transferasa porque va a transferir un grupo fosfato. Eso es lo que lo hace ser una quinasa. 3 una transferasa. Subclase 7 porque transfiere grupo fosforilo, grupo fosfato. Subclase 1 porque el que va a recepcionar el grupo fosfato es un alcohol. Y lo que finalmente le da este último uno es la exosa 6, es decir, que el alcohol al que se le va a añadir el fosfato está en el carbono 6 de una exosa. ¿Ya? Entonces todo eso es como un diccionario. O sea, si tú tienes el código de la enzima, sabes exactamente qué va a hacer la enzima, dónde va a actuar, qué va a romper, dónde va a transferir,
en qué tipo de moléculas, por ejemplo, acá en una hexosa, en el de arriba en un piruvato. Entonces, todo eso se sabe solamente por el nombre de la enzima. Por eso es como un sistema más esquematizado, más universal. Todos manejan esta nomenclatura enzimática, se va a reconocer esta enzima en todos lados y se va a saber qué hace si vas desglosando el nombre de la enzima, ¿no? Nadie se sabe de memoria todas las subclases de las enzimas, eso se puede ver en internet. Lo que generalmente sí preguntan en los exámenes o se memorizan es la clase, ¿no? Que es la primera. Por ejemplo, el numerito 4, saber que la piruvato descarboxilasa es una liasa, saber que la exoquinasa es una transferasa, eso sí se suele saber porque es parte de la función de la proteína. Y también se clasifican de acuerdo a su clase. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿todo claro con la nomenclatura? Vamos a continuar. Entonces, las enzimas se van a agrupar en 6 clases. Las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, isomerasas y ligasas. Exactamente en ese orden, ¿ya? Las clase 1, las oxidorreductasas, las 4, las liasas, las 6, las ligasas. O sea, tienen que memorizar el grupo de enzimas con el número, con la clase de enzima que es, ¿ok? Eso se lo pueden saber de memoria eh, con su número, ¿está bien? Entonces, vamos a ver qué hace cada una de las enzimas. Por ejemplo, las oxidorreductasas, pero tiene que ver mucho con su nombre, entonces no es tan difícil saber qué hacen de acuerdo a su nombre. Por ejemplo, las oxidorreductasas hacen reacciones de oxidorreducción, es decir, oxidan y reducen otros compuestos. Por ejemplo, si yo tengo un compuesto A que está oxidado, lo que va a hacer esta enzima, las enzimas casi siempre las esquematizan así, como un Pac-Man, ¿ya? Porque tienen su sitio catalítico y es, ¿ya? Entonces, si yo tengo un compuesto A y lo voy a convertir en un compuesto B, la enzima va a oxidar al compuesto A y va a reducir al compuesto B, ¿ya? Es decir, al momento que oxida el compuesto A para convertirlo en producto, este producto se reduce, ¿ok? Entonces, esas son las oxidorreductasas. Pues, realizan reacciones redox. Lo deben haber visto en química, qué cosa es una reacción redox. Y si no recuerdan, más adelante tengo un PPT para recordar qué es una reacción redox. Pero básicamente lo que hacen las enzimas es movimiento de electrones. ¿Ok? De ahí las transferasas lo que hacen es que transfieren grupos funcionales, transfieren fosfatos, transfieren hidrógenos, transfieren ¿qué más? Grupos metilo, etcétera. O sea, yo tengo un compuesto A, ¿no? Digamos, unido a un grupo metilo. Entonces, lo que va a hacer la enzima es que le va a quitar ese grupo metilo y se lo va a transferir al B, por ejemplo. Entonces, acá tenemos el B con el grupo metilo y el grupo A solito. Transferasas, va a transferir una molécula que le pertenece a un sustrato hacia otro compuesto. Transferir productos. Puede ser metilos, puede ser fosfatos, pueden ser hidrogeniones, etc. Las hidrolasas son aquellas que rompen enlaces o rompen moléculas mediante la adición de agua. Se hacen la hidrólisis, ¿ya? Por eso se llaman hidrolasas. Entonces, si yo tengo un compuesto AB unido, le agrego agua, se rompe el enlace y queda A más B unidos a los átomos que conforman el agua, ¿no? Uno se va a quedar con el hidrógeno, otro se va a quedar con el OH. Esa es una hidrólisis y las hacen las hidrolasas. Luego están las liasas. Las liasas también rompen, pero no utilizan agua. Entonces, son diferentes, se llaman liasas. Es una reacción no hidrolítica y ruptura de moléculas. Entonces, acá tenemos también, están unidas. Se añade otro compuesto, o sea, ya no es agua. Entonces, ahora quedan separadas y cada una unida a esos otros compuestos que se han utilizado para hacer la hidrólisis, que no es el agua. Las isomerasas lo que hacen es la transformación de un compuesto en su isómero, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ABY, el compuesto ABY unido de manera que, perdón, ABX, de manera que X está unido a B. ¿Qué es lo que hace esta isomerasa? Transfiere o cambia de posición el X, por ejemplo, y ahora está unido a ABX. Entonces, si dan cuenta, es el mismo compuesto, tiene las mismas moléculas, pero está constituido conformacionalmente de manera distinta. Eso es lo que hace una isomerasa, ¿no? Como que lo cambia de forma a la misma molécula. Luego tenemos ligasas. Las ligasas más bien forman enlaces y generalmente las ligasas suelen utilizar energía. Casi siempre para formar enlaces utilizamos ATP.
ya para unir moléculas y formar una más grande o formar una más compleja. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente memoria, que ustedes recuerden en qué número pertenece qué tipo de enzima, pero su función viene mucho de su nombre. Entonces, no es tan difícil saber qué enzima hace qué, porque su mismo nombre lo dice. ¿Ya? Siguiente. Esto es lo mismo, pero tenemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las oxidorreductasas tenemos la deshidrogenasa, las peroxidasas, las transferasas, les había hablado de la hexoquinasa, transfiere grupo fosfato, las hexoquinasas las van a ver bastante cuando vean carbohidratos, transaminasas transfieren grupos de nitrógeno dentro de lo que es los aminoácidos, las hidrolasas que rompen enlaces, la tripsina, por ejemplo, que ya la vimos, que es una proteasa, las liasas, las isomerasas, las ligasas, etcétera. Todos esos hay ejemplos, lo van a ver conforme vayan avanzando en los capítulos, carbohidratos, lípidos, etcétera, van a ver todos los tipos de enzimas y todas sus funciones. Nos vamos con una segunda pregunta. Vayan uniéndose de manera rápida para que podamos hacer la pregunta y seguir avanzando. Ya, vamos a darle a empezar. Es una pregunta más que todo de memoria. Vamos a ver qué tanto recuerdan lo que acabamos de ver de los tipos de enzimas con respecto a su función. No les he preguntado con respecto a su número porque ya eso puede ser después. Más importante es quiero ver que entiendan qué hace cada enzima. Acabo de darme cuenta que uno dice enlaces con S, pido perdón, se me pasó. Ya, ok. Bien, todos han respondido de manera correcta. Entonces, bueno, casi todo lo que es el nombre de la misma enzima dice qué es lo que es. Entonces, hay que tener en cuenta de las funciones de cada uno y aprendernos qué número corresponde a qué subclase. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Vamos a hablar de los grupos prostéticos. Los grupos prostéticos, las coenzimas y los cofactores. ¿Ya? Los grupos prostéticos van a ser moléculas que van a acompañar, que van a ayudar directamente a las enzimas en la transformación del sustrato hacia productos y en la catálisis. ¿Ok? Van a participar. Eh, ¿Cómo se diferencian los grupos prostéticos, las coenzimas y los cofactores? Van a depender de cómo se unan a la enzima y al sustrato. Por ejemplo, los grupos prostéticos se unen de manera firme y estable mediante fuerzas covalentes o no covalentes a la proteína. Es decir, cuando llega un grupo prostético, llega, llega y se une de manera estable y fuerte a la enzima y al sustrato. Entonces, primero tiene que unirse, tiene que formar enlaces con la enzima, con el sustrato y luego ya participar de la catálisis. Entonces, ¿qué hacen estos grupos prostéticos, las coenzimas, los cofactores? ¿Qué es lo que hacen?
Pueden facilitar la unión de los sustratos, ¿no? Junto con los aminoácidos de fijación, facilitan la unión del sustrato a la enzima, facilitan la formación de enlaces covalentes o no covalentes con los intermediarios de la reacción, actúan como ácidos o bases, a veces el medio en el que se encuentra la enzima y el sustrato no es el adecuado, entonces estos grupos protéticos actúan como buffers, actúan acidificando o haciendo más básico el ambiente donde se van a transformar los sustratos en productos. Y también pueden participar en las reacciones redox. Muchas veces cuando utilizamos óxido reductasas va a haber movimiento de electrones, ¿ya? Y ustedes saben que los electrones no pueden estar sueltos así nada más en el ambiente celular. Entonces, estos grupos prostéticos van a adoptar esos electrones por mientras que sucede la reacción catalítica hasta que se lo entreguen a a otro producto o a otra molécula, ¿ok? Entonces, como que actúan por un momento como por un momento actúan como recepcionando electrones y luego se lo dan al siguiente compuesto dentro de las reacciones redox, ¿ok? Como eso puede funcionar también. Entonces, son como auxiliares o ayudan a las enzimas. Entonces, ¿qué es una reacción redox? Como la hemos estado mencionando mucho para poder recordar qué cosa es una reacción redox, son reacciones químicas en las que hay intercambio de electrones. Va a haber una molécula que se va a reducir, que es el átomo que gana el electrón, y hay una molécula que se va a oxidar, que es la molécula que pierde el electrón. Entonces, en este intercambio de electrones va a haber un cambio en el estado de oxidación, una se va a oxidar y una se va a reducir, ¿ya? Entonces, el que pierde el electrón se va a oxidar y el que gana el electrón se va a reducir, ¿ya? Entonces, esa básicamente es una reacción redox. Ahora, em, acá tenemos un ejemplo. En este caso estamos hablando del NAT y el NADH. El NAT y el NADH son coenzimas, ¿ok? Son moléculas que están formadas por nucleótidos unidos a un grupo fosfato, ¿ya? Es la forma, por ejemplo, el NADH, que es el que está acá a la derecha, es la forma reducida de la nicotinamida, adenina, dinucleótido, así se llama, nicotinamida, adenina, nucleótido, nicotinamida, adenina, dinucleótido, ya, por eso se llama NAD. O sea, todo el mundo le dice NAD, NADH, ya. Son cofactores que están implicados en las reacciones de óxido de reducción. ¿Cómo? Cuando este va a ser un compuesto que acá va a estar la enzima, ¿ya? Acá va a estar su sitio catalítico, va a venir un sustrato, va a ingresar, se va a fijar y va a perder electrones. Va a perder electrones. Entonces, esos electrones que ha perdido, alguien los tiene que ganar, alguien los tiene que tener por mientras. Y en este caso va a ser el NAT. Entonces, el NAT, que en este caso está en su forma oxidada, va a recibir los electrones y se va a reducir porque va a ganar electrones. Y cuando va a ganar electrones, se va a convertir en el NADH, que es su forma reducida. ¿Ya? Luego va a haber otra reacción en la que venga otra enzima y más bien va a necesitar electrones. Entonces va a coger los electrones del NADH que está reducido y lo va a oxidar. Le va a quitar electrones para dárselos a otro compuesto, la misma enzima, y la va a convertir de su forma reducida a su forma oxidada. Y va a volver a ser el NAD oxidado. ¿Ok? Entonces, más que todo, ¿y esos electrones dónde se fijan? Por ejemplo, acá se guardan los electrones, se guardan los protones, acá cambia su estado de oxidación, los átomos que componen esta molécula. Entonces, de eso se tratan las reacciones redox y un cofactor importante que van a ver en todas, lo van a ver en carbohidratos, lo van a ver en lípidos, también lo van a ver en proteínas, es el NADH. El NADH, el FADH, los tetridofolatos son cofactores que participan en reacciones redox. Entonces es muy importante que entiendan qué es una reacción redox, para qué sirve, quién recibe los electrones, quién se oxida, quién se reduce, porque muchas veces preguntan eso, ¿ya? Otros grupos prostéticos tenemos alflavín adenín dinucleótido, que es el alflavín adenín dinucleótido, que es el FAT, así como había NAT, también hay FAT, ¿ya? Tenemos a la biotina, tenemos a la tiamina pirofosfato, tenemos a la vitamina B12, tenemos a el tetrahidrofolato,
Tenemos a la citocromo C oxidasa, que utiliza, en este caso, esta enzima utiliza no vitaminas, sino utiliza átomos, por ejemplo, de cobre, de hierro. O sea, los grupos prostéticos no solamente son moléculas, sino también pueden ser elementos químicos. La mayoría de las coenzimas de los grupos prostéticos, de los cofactores, como pueden ver, son vitaminas, derivados de la vitamina B, la niacina, que es el NAT, la riboflavina, que es el FAT, el pirofosfato, que es la B6, la tiamina, que es la B1, el B12, el folato, que es el B9. O sea, la mayoría de las coenzimas, cofactores, grupos prostéticos, derivan de la vitamina B, ¿ya? Otras son elementos químicos, iones de cobre, iones de hierro, que por ejemplo en el citocromo C oxidasa participan también en el transporte de electrones. Así como el NAT y el FAT reciben y donan electrones, también los elementos químicos pueden recibir y donar electrones. En este caso también funcionan como grupos prostéticos o como cofactores o como coenzimas. ¿Ok? En las oxidorrotas. Esos son otro ejemplo de otros grupos prostéticos. ¿Ya? Vamos con la siguiente pregunta. Ay, creo que en esta no me preguntó si es que se iban uniendo. A ver, únanse, chicos, para que puedan responder esta pregunta. Qué raro, no le había dado start. Ya. Ay, esto sí lo dije, pero lo dije rápido. Igual si lo saben, por cultura general, excelente. Ya. Bien, es el ácido fólico, ¿no? El tetrahidrofolato, el ácido fólico, es la vitamina B9 y también es una coenzima. Como habíamos dicho, las vitaminas hidrosolubles, la vitamina B, la mayoría de las tipos de vitamina B son coenzimas, ¿no? La vitamina B6 es la pirredoxina, la B12 es la cianocobalamina, la B1 es la tiamina y la B es el ácido fólico del cual se deriva el tetrahidrofolato, que es una coenzima muy importante en lo que es la formación de ácidos nucleicos, ¿no? ADN, ARN. Cuando lleguen a ese capítulo, van a ver que el tetrahidrofolato es importantísimo para su formación. Ya es por eso que cuando una mujer está embarazada, le recomiendan, incluso desde 3 semanas 3 meses antes de embarazarse, empezar a consumir ácido fólico para tener una correcta formación de ADN al momento de la gestación. ¿Ya? Así importante. Sigamos. Entonces, ya vimos grupos prostéticos. Vimos que los grupos prostéticos se unen de manera firme mediante enlaces covalentes o no covalentes a las enzimas. Ahora tenemos las coenzimas. Las coenzimas también facilitan la reacción catalítica, ayudan a las enzimas. La diferencia es que se unen de forma reversible a la fracción proteica de la enzima. Es decir, la coenzima viene, se une, ayuda y luego se va. O sea, no se queda fija en la enzima todo el tiempo. Entonces, cuando tenemos enzimas que requieren coenzimas, lo que hacemos es que se llaman de otra manera. Por ejemplo, cuando la enzima está unida a su coenzima, se llama holoenzima, y cuando la enzima no está unida a su coenzima, se llama apoenzima. Entonces, acá tenemos la apoenzima. La enzima está inactiva, ahorita no va a funcionar, es la porción proteica. Viene la coenzima, se une a la apoenzima y la activa. Entonces ahora la forma activa se llama holoenzima, ¿ok? Y ahora sí se puede unir el sustrato. Es decir, estas enzimas usualmente facilitan la reacción catalítica y si no están presentes, la enzima no está funcionando. Y también se unan de forma reversible, es decir, no siempre van a estar pegadas a la enzima, porque si no la enzima estaría activa todo el tiempo, sino que de rato en rato se van y la enzima está en su forma inactiva o no está funcionando. ¿Ok? Estas coenzimas pueden modificarse durante la acción enzimática, pueden ganar electrones, perder electrones, pueden oxidar, pueden cambiar su pH, pueden cambiar su polaridad, etcétera. Y pueden ser recicladas por otras enzimas también. Por ejemplo, tenemos el metabolismo del etanol, ¿ya? Entonces tenemos al alcohol deshidrogenasa y tenemos a la acetaldehído deshidrogenasa.
Entonces, cuando nosotros consumimos alcohol, el alcohol tiene que ser degradado por deshidrogenasas. Entonces, tenemos esta primera enzima, que es la alcohol deshidrogenasa, y tenemos a esta otra enzima, que es la acetaldehído deshidrogenasa, ¿ya? Esas enzimas van a convertir el etanol en acetaldehído y luego en acetato para que pueda ser metabolizado el alcohol en sangre. Entonces, acá están utilizando una coenzima, que en este caso es el NAT, ¿ya? Que ya vimos que viene de la niacina, que también es parte del complejo B. Entonces, la NAT está formada por nucleótidos y también por un fosfato, y es la forma reducida la de la nicotinamida, que es parte del complejo B, ¿no? Este cofactor ayuda en las reacciones de óxido de reducción. Entonces, acá, por ejemplo, va a deshidrogenar el etanol. En el momento de deshidrogenarlo, va a perder electrones y va a perder protones también. Entonces, estos van a tener que ir a algún lado. En este caso, van a ir al NAT. Y a este NAT que encontraron oxidado lo van a reducir en NADH. Luego, el acetaldehído va a utilizar la acetaldehído deshidrogenasa y también va a tener que utilizar un NAT oxidado para que recepcione los electrones y los protones que van a salir de este compuesto para que se convierta en el acetato. ¿Y qué va a pasar con el NAT? Se va a convertir en un NAT reducido, que es como que está recibiendo los electrones que están saliendo de la molécula que se está desintegrando y se están convirtiendo en NAT reducidos. Y esas moléculas son más estables en el ambiente, ¿no? Porque si dejáramos los electrones por ahí sueltos, etcétera, usted sabe que pueden haber reacciones dentro de la célula que se desencadenen y terminen en apoptosis o terminen en un desequilibrio del ambiente celular, ¿ok? Entonces, ujú, ese es un ejemplo, ¿no? De una coenzima. Ya, la siguiente pregunta, justo de lo que acabamos de ver. Muy bien, bien. Ya, a ver, el alcohol deshidrogenasa utiliza el NAT para oxidar un alcohol a acetaldehído, eso es la reacción que acabamos de ver, y el NAT estaría funcionando como una coenzima, ¿correcto? Porque las coenzimas ya vimos que tiene que estar en la enzima, es reversible, es decir, no se queda pegada a la enzima, sino entra, sale, y una vez que entra, la enzima se convierte en una holoenzima en su forma activa y se da la reacción. No es un cofactor iónico, porque los cofactores iónicos son iones, el cobre, el hierro, el selenio, el magnesio también. O sea, son iones de elementos químicos. Eso es un cofactor iónico, ¿ya? Entonces no sería un cofactor iónico. No es una apoenzima, porque la apoenzima es la enzima sin la coenzima, ¿ya? Entonces no es una apoenzima y obviamente no es el sustrato, ¿ya? Entonces está bien, es una coenzima. Las coenzimas sirven como transbordadores de sustrato, ¿no? Como ya habíamos visto, transportan los sustratos desde un punto de la célula hasta otro y también viceversa. O sea, las coenzimas pueden ayudar al transporte de sustratos hacia la enzima y fuera de la enzima en diferentes puntos celulares. Van a estabilizar los átomos de hidrógeno, como ya habíamos dicho, el NAT, el FAT, cuando reciben electrones, cuando reciben protones, estabilizan estas especies que en otro contexto, en otro punto serían dañinos, ¿no? O sea, no pueden persistir demasiado tiempo en presencia, los electrones en presencia de agua, en presencia de oxígeno o en presencia de moléculas inorgánicas porque podrían hacer daño celular. Aumentan el número de puntos de contacto del sustrato de la enzima, aumentan la afinidad, aumentan la especificidad y no solamente transportan electrones, sino que las coenzimas también pueden recibir grupos metilo, pueden recibir grupos fosfato, pueden recibir oligosacáridos, etcétera. O sea, las coenzimas no solamente pueden recibir y dar electrones, sino también pueden recibir y dar grupos metilo, grupos fosfato, etcétera, ¿no? Acá tenemos el ejemplo de una óxido reductasa, que en este caso está haciendo una acción de óxido reducción
ya no con el NAT, sino con el FAT. El FAT lo mismo, ¿no? Está en su forma oxidada, recibe electrones y protones, se transforma en su forma reducida. Acá tenemos un ejemplo con una enzima. Esta es una enzima que es la piruvato descarboxilasa. Estamos en la descarboxilación oxidativa de piruvato. Cuando ustedes vean carbohidratos, ciclo de Krebs, glucólisis, etcétera, ahí van a ver esta reacción. Y en este caso, todo esto es la enzima. Y acá tenemos la coenzima, que está utilizando el FAT y el NAT al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el NAT está recibiendo electrones, se está convirtiendo en NADH. Este FAT, más bien que estaba reducido, se está convirtiendo en FAT oxidado. ¿Por qué? Porque esta lipoamida reducida es la que la quiero oxidar, la quiero convertir en una lipoamida oxidada. Entonces, va a donar sus electrones hacia el FAT se los va a dar al FAT-H2, pero yo necesito que este FAT siga oxidado para poder seguir formando más acetil-CoA. Entonces utilizo un NAT del ambiente y le doy esos electrones al que tenía el FAT, se lo doy al NAT y se convierte en NADH y este FAT-H2 vuelve a ser FAT. ¿Ok? Todo esto para que el piruvato se convierte en acetil-CoA. ¿Ok? Cuando ustedes vean que el piruvato se convierte en acetil-CoA, es una reacción larga de movimiento de electrones. Y finalmente los electrones van a pasar de aquí a aquí, se los va a dar al FAT y el FAT se los va a dar al NAT. Y al final, el que se va a quedar con los electrones es el NADH. ¿Ok? Y se va a liberar acetil-CoA, que es el que finalmente va a ingresar al ciclo de Krebs. Es solamente un ejemplo, no es necesario que lo memoricen ahorita porque lo van a ver cuando vean carbohidratos, pero es un ejemplo para que vean cómo funcionan estas coenzimas. Ahora los cofactores. Los cofactores se unen débilmente y transitoriamente a sus enzimas y a sus sustratos. Y usualmente son complejos disociables, es decir, usualmente vienen, se unen a la enzima, funcionan y se van. Y la unión es débil, ¿ok? Y no necesita esta enzima de este cofactor para estar en su forma activa. O sea, solamente vienen, se unen de manera rápida, de manera débil, no están fijos a la enzima y se van. Tienen que estar, o sea, estos cofactores no pueden estar en otro espacio de la célula, como en la coenzima, ¿no? La coenzima podía estar en otro espacio y podía transbordarse hacia la enzima para poder hacer la reacción catalítica. El cofactor no, el cofactor no. El cofactor tiene que estar presente en el ambiente circundante o alrededor de la enzima para promover la transformación de complejos. Y los más comunes son los iones metálicos. Es decir, lo más común es que los cofactores sean elementos químicos, cobre, selenio, magnesio, etcétera. Entonces, cuando una enzima utiliza un ion metálico como cofactor, se le llama enzima activada por metal. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, la ceruloplasmina. La ceruloplasmina va a utilizar este hierro y va a utilizar este cobre para poder oxidar el hierro con estado de oxidación +2 en +3 para preparar a estos iones hierro para unirse a la transferrina. Es decir, la ceruloplasmina necesita transformar el hierro ferroso en hierro férrico para que pueda unirse estos iones de hierro a la transferrina, que es una molécula transportadora de hierro, para entregar hierro a órganos y tejidos. ¿Cómo hace esto la ceruloplasmina? Utiliza como cofactor al cobre. Y con el cobre oxida al hierro de +2 a +3 y luego este hierro +3 ya puede ser transferido a la transferrina, ¿ok? Si no estuviera la ceruloplasmina no se podría hacer esto y la ceruloplasmina para poder hacerlo, para hacer este transporte de electrones, utiliza el cobre como su cofactor metálico en este caso, como su cofactor iónico. Ujú. Es un ejemplo. Esa es la última pregunta. Ya, bien. Bien, la mayoría, no sé por qué se está activando la pregunta así sin que yo le ponga start, pero bueno, de ahí lo voy a arreglar. Pero sí, eso es correcto, ¿no? La holoenzima es la forma activa de la enzima. Cuando ya es la enzima más la coenzima, forman la holoenzima y esa es la forma activa. Ahora, el FAT
FADH2 es un cofactor? No, el FADH2 es una coenzima, porque acuérdense que el FAT, el NAT, los folatos son coenzimas, tienen que estar unidas a la enzima de manera firme y estable para que se forme la holoenzima y así la enzima esté activa y así pueda hacerse la oxidorreducción en todo caso, porque el FADH2 casi siempre realiza oxidorreducción, ¿ya? Luego, ¿las coenzimas derivan de las vitaminas liposolubles? No, las coenzimas, la mayoría deriva de las vitaminas hidrosolubles, ¿ok? Que son parte del complejo E, por ejemplo. ¿La quimiotripsina es una enzima gástrica? No, la quimiotripsina es una enzima pancreática, como lo habíamos visto dentro de los ejemplos, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta es la tercera, ¿no? Ya. Para terminar, vamos a ver algunas aplicaciones médicas de las enzimas que hemos estado viendo. Se las he mencionado algunas al inicio. Por ejemplo, las enzimas son útiles en el laboratorio clínico para poder, cuando nosotros queremos saber cuánta glucosa tenemos en sangre, cuál es el nivel de glucosa en sangre, utilizamos una enzima llamada la glucosa oxidasa que realiza una serie de reacciones dentro de la sangre que se extrae de nuestro cuerpo para poder separarla, etcétera, y nosotros saber cuál es el nivel de glucosa en sangre. También las enzimas ayudan en el tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, tenemos el activador del plasminógeno tisular. Es una enzima que ayuda en la degradación de los compuestos coagulados en sangre cuando una persona tiene un infarto, cuando una persona tiene alguna isquemia. El activador del plasminógeno activa a la plasmina para la ruptura de los trombos, para la ruptura de los compuestos coagulados, para que la sangre pueda volver a fluir y la isquemia se recupere, ¿no? La estreptoquinasa, la tripsina, las glucosilasas también son enzimas que son recombinadas, ¿no? Por ejemplo, la glucosilasa es una enzima que se crea en laboratorio, que se usa para tratar síndromes de almacenamiento lisosómico, que lo van a ver más adelante, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Pompe, la enfermedad de Fabry, son enzimas donde se almacena o no se degrada bien los carbohidratos y estos se almacenan en los lisosomas y las enzimas que tienen los lisosomas no funcionan bien, entonces eso se almacena, se almacena y se forman enfermedades que tienen varias características, por eso se les pone un nombre común, ¿no? Enfermedad de Fabry, enfermedad de Pompe, enfermedad de Gaucher. No tienen una sola característica, sino tienen varias características por el tema de esta deficiencia enzimática. ¿Y cómo pueden tratarse o más o menos mitigarse? Es con estas enzimas recombinadas, ¿ya? ¿Qué más? El PCR. Ustedes deben haber escuchado bastante el PCR en tiempos de COVID, por ejemplo, cuando nosotros queríamos saber si la persona tenía COVID o no de manera molecular, lo hacían mediante PCR. ¿Y qué es el PCR? Es la reacción en la cadena de la polimerasa, ¿no? En biología, no sé si lo habrán tocado, pero la reacción en cadena de polimerasa utiliza ADN polimerasa, que es una enzima termoestable, que lo que hace es que amplifica una secuencia pequeña de ADN, la multiplica varias veces para que llegue a ser detectable en la muestra de suelo que tenemos y veamos si está o no el virus o la bacteria o la toxina, etcétera. ¿Ya? Para detectar enfermedades se utiliza. Ya. Entonces, sí, el PCR también es importante. Ahora vamos a pasar a la parte del resumen. Entonces, ideas que se tienen que quedar de esta clase es primero que las enzimas son catalizadores, ya sabemos qué es lo que es catalizar, son eficientes, son específicas, reducen la energía de activación, favorecen la velocidad de las reacciones químicas y son muy específicas tanto de sustrato como del tipo de reacción que realizan. Hay 6 tipos de enzimas de acuerdo a la clasificación: las oxidorreductasas, las transferasas, las liasas, las ligasas, las hidrolasas, y los isomerasas, ¿no? Son 6. Los grupos prostéticos, los cofactores. Los grupos prostéticos, los cofactores y las coenzimas desempeñan un papel importante en la catálisis porque sin ellas no se podría dar la reacción para la cual está hecha la enzima, ¿no? Entonces tienen que estar presentes muchas veces los grupos prostéticos, los cofactores y las coenzimas, y estos 3 se diferencian de acuerdo a cómo se van a unir a las enzimas, ¿no? Los grupos prostéticos se usan de manera estable, casi siempre están pegadas a las enzimas y pertenecen, no es que pertenezcan, sino es que están como que creadas para acompañar a las enzimas. Los cofactores generalmente son metálicos, son iones que
tienen que estar en el ambiente cercano a la enzima, pero no es que se unan fuertemente a estas, sino es que se unen débilmente, funcionan y luego se van. Las coenzimas también pueden unirse y salirse de la misma enzima, pero la diferencia es que no suelen ser metálicos, sino suelen ser compuestos moleculares. La mayoría de las coenzimas son derivados de la vitamina B. eh, Se pueden utilizar en reacciones de oxidorreducción, etcétera. Y también podemos detectar la presencia de una enzima de acuerdo a su actividad catalítica, dependiendo de qué tanto esté funcionando la enzima. Si está muy presente en sangre, pues puede significar una enfermedad. Si está muy baja en sangre, puede significar que no está funcionando bien. Puede ser una deficiencia genética, etcétera. Ayuda bastante en eso. Y también las enzimas no solamente tienen función en el cuerpo, sino también fuera. Ayudan en diagnóstico, ayudan en tratamiento, como por ejemplo en los intolerantes a la lactosa, en las pacientes con enfermedad celíaca que no funcionan bien sus enzimas intestinales para la degradación de grasas, etcétera. También se utilizan como en cápsulas y para el pronóstico de enfermedades. Entonces, eso sería todo por la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta final. Este es el leaderboard para ver quiénes han estado contestando de manera correcta. Muy bien, felicitaciones a Gabo y a Neasa. Todos los han estado haciendo muy bien, la mayoría ha estado respondiendo de manera correcta. Entonces, no sé si tengo que, por si acaso, ya. Bueno, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Si tienen algunas preguntas, me la dejan por el chat ahorita para poder verlas y yo igual les voy a subir un video repaso de alguna de las preguntas que haya sido la que de repente haya tenido más incorrectas o no haya quedado muy claro. Y también me escriben por el chat o por el grupo si es que hay algún tema que les gustaría un video chiquito de mini repaso de qué es lo que no, de repente no alcanzo mucho el tiempo para volver a repetirlo aquí en clase, pero de todos modos es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por estar conectados, gracias por tu participación. Ya, eso sería todo. Hasta luego. Chao, chicos, cuídense.